Yo creo que todos tenemos un familiar, amigo, vecino, pareja, que queremos mucho y que sabe que nosotros somos cristianos. Puede que a esa persona no le moleste que vengamos a la iglesia, incluso que él o ella también haya venido en alguna ocasión a la iglesia. Pero esa persona tan querida, si bien no es hostil a las cosas de Dios, tampoco ha mostrado mucho interés. Pero imagina, ¿tienes localizado más o menos a una persona? Piensa en una persona que sea así, cercana, que la quieras mucho, pero que no es creyente, que quizás no esté en contra de aquello que tú creas, pero que tampoco muestra mucho interés, es indiferente. Localiza a esa persona. Y ahora, imagínate que un día, por cualquier circunstancia, esa persona te pregunta, oye, fulano, mengano, ¿cómo puedo yo creer en Dios de la manera en la que tú lo haces? ¿Qué necesito para ser salvo? Y ahora piensa y no me respondas, ¿cuál sería tu respuesta? No me la digas. ¿Qué le responderías a esa persona tan querida? Has esperado durante años para que te hiciera esa pregunta y ahora tienes la oportunidad. ¿Qué le dices a esa persona? Bueno, en esta mañana esa pregunta me la hice yo hace unos días y en base a ella he hecho esta reflexión y encontré la respuesta de un evangelista nato, que fue el apóstol Pablo. Vamos a ver en Romanos 10, versículos 9 y 10, cómo él responde esta pregunta que os acabo de plantear. En estos versículos el apóstol nos da, en el versículo 9, 2 pasos a seguir para ser salvos, y en el versículo 10 nos explica por qué sucede esto. Lee conmigo Romanos 10, 9 al 10. Dice así la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Veamos primero los 2 pasos que nos da Pablo para que una persona pueda ser salvo. En el versículo 9 encontramos el primero, que es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, fíjate por un momento, son 2 pasos que nos da Pablo, muy sencillos. Primero, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Segundo, creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Ahora, ¿te das cuenta de la sencillez de Pablo? Es decir, nosotros nos complicamos la vida intentando transmitir el evangelio de muchas maneras, pero el evangelio es algo sencillo. Fíjate que Pablo, por ejemplo, no le dice a la persona arrepiéntete o te irás al infierno. En Latinoamérica se hace mucho esto, por ejemplo, predicar a través del miedo, querer que la persona corra a los brazos de Cristo para evitar las llamas del sufrimiento, del castigo. Esto es una realidad, no lo estoy negando, pero a veces predicamos a través del miedo. Ahora, tampoco Pablo le dice a la persona, no tienes que hacer nada. Todos somos hijos de Dios y todos acabaremos siendo salvos. Tú tranquilo, vive tu vida. Universalismo. No, Pablo muestra la única manera en la que una persona puede ser salva, y esta manera es a través de la persona de Jesucristo. Primer paso, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí yo ya veo un problema. Imagínate que la persona pueda pensar, ¿cómo puedo yo confesar con mi boca algo que yo no creo en mi corazón? ¿Acaso debo de ser un hipócrita que diga lo que otros quieren oír? Por supuesto que no.
Antes de confesar algo, tú tienes que saber qué es lo que estás diciendo. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Porque ese es el contenido de la confesión. Bueno, esto implica que tú has escuchado quién es Jesús y lo que Él hizo, su obra. Jesús no fue un hombre ordinario, un hombre cualquiera. De hecho, ha sido el ser humano más importante que ha existido. Nadie ha sido capaz, como Él, de dividir la historia en antes y después de su nacimiento. Solo Jesucristo. Eso nos habla de la importancia que tiene Él. La Biblia en los Evangelios nos cuenta cuán grandes obras hizo, no solamente los milagros, las enseñanzas, sino cómo se acercó a las personas necesitadas. También nos dice que Jesús fue arrestado, que murió en una cruz a causa de nuestros pecados, pero también que resucitó al tercer día para poder tender un puente para que tú y yo podamos ahora tener una relación con Dios. Así que cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, está diciendo, yo creo que Jesús pagó en la cruz el precio por mis pecados, le reconozco como mi Salvador y ahora le entrego a Él mi vida para que sea el dueño, el amo de toda mi ser. No es simplemente unas palabras vacías, son un contenido importante que tiene esta confesión. Esto suena muy bonito en la teoría, ¿no? Jesús es el Señor. Cualquiera puede decirlo de boquilla y salir de aquí sin ser salvo. Pero ¿qué es lo que hace realmente la diferencia? Es decir, ¿cómo yo puedo saber si lo he dicho bien, lo he dicho mal? ¿Cómo yo sé si esto ha sido algo efectivo en mi vida? ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de que al salir de este edificio soy salvo? Porque ya he dicho 1000 veces que Jesús es el Señor, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo tener esa seguridad? Bueno, Pablo nos da el segundo paso, que es creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Fijaos, nadie duda de la existencia de Jesús, de que Él existió y de que Él murió. Eso nadie lo duda. Esto es un hecho histórico más que comprobado. Ahora, lo que mucha gente no cree es que Jesús haya resucitado. Es ahí donde está el kit de la cuestión. Es ahí donde está el problema para muchos. ¿Cómo que un hombre resucitó? No solamente que resucitó, sino que no volvió a morir. Porque muchos resucitaron como Lázaro, pero luego murieron con el tiempo. Pero ¿cómo es que este hombre llamado Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos? Es decir, que no volvió a morir. Esto es un milagro. La gente le cuesta creer esto porque solo Dios puede hacer que alguien resucite. Solo Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero es aquí cuando entra en juego una información importante, y es que los evangelios y el resto del Nuevo Testamento nos dicen que Jesús mismo era Dios encarnado. Por eso Él podía hacer milagros, solo Dios podía hacer milagros. Jesús hizo milagros, solo Dios podía hablar con una autoridad como la que habló Jesús. Jesús habló con esa autoridad. Jesús dijo, yo soy Dios, en más de una ocasión. Eso fue lo que le causó tantos problemas con los judíos. La Biblia nos relata que Jesús era Dios, por eso Él resucita con poder al tercer día para dar salvación y vida eterna a aquellos que creen en su nombre. Así que ya no se trata de confesar una creencia de manera externa, sino una creencia que tiene que salir del propio corazón. Jesús dijo que de lo que está lleno, de lo que habla la boca está lleno el corazón, ¿verdad? Es decir, que tú no puedes confesar que Jesús es el Señor si tú no lo has creído en tu corazón. Lo puedes decir de una manera teórica, audible,
pero ¿lo crees en tu corazón? ¿Tienes esa seguridad de que Jesús resucitó, de que Jesús es Dios, de que Jesús vive hoy? ¿De que Jesús a través de su Espíritu Santo está contigo? ¿Tienes esa seguridad? ¿Crees esto? Estos son los dos pasos que nos afirma Pablo para que una persona pueda ser salva. Confesar a Jesús como el Señor, como aquel que puede salvarte, como aquel que puede cambiar tu vida, pero para hacerlo antes es necesario que tu corazón haya sido transformado, que tu corazón crea que Jesucristo verdaderamente es Dios, que Él puede salvar. ¿Y cuál es el resultado si haces esto? Pablo nos dice, serás salvo. Y ahora, ¿salvo de qué? La salvación no consiste en que cuando tú mueras, irás al cielo. ¿Me has escuchado? La salvación no consiste en que cuando tú mueras, irás al cielo. Eso es una parte de la verdad, de la salvación. Pero ¿qué pasa? Que mientras estás en esta vida, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con la mía? La salvación es una transformación de vida hoy, aquí, ahora. La salvación te da esperanza para vivir cada día, te da fuerzas, te da ánimo. Dios ha proveído su Espíritu para que esté contigo, para que no te abandone, para que no te sientas solo. La salvación es una herencia futura, pero que tiene efectos hoy. Dios está contigo hoy y ahora. Él transforma vidas para mejor. Él te convence de todas las cosas malas que has estado haciendo y te da las fuerzas para cambiarlas, para que dejes de hacerlas. Él te da esperanza cada día, te ofrece una familia espiritual para que te acompañe y sobre todo está contigo a través de su Santo Espíritu. La salvación es hoy y se hará efectiva cuando estemos con nuestro Salvador. Pero no pierdas, no desperdicies tu vida. Vive bien. Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida. Ahora, ¿eso cuándo será? ¿Cuando te mueras? Vive en abundancia. Vive hoy para tu Salvador. Así que el Evangelio nos habla de la salvación que se nos da en Cristo Jesús, de manera sencilla, en 2 pasos. Confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Y si lo haces, serás salvo. Esto es algo sencillo. Ahora, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación que nos da Pablo de esto? Versículo 10. Él dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En la Biblia el corazón no representa únicamente ese órgano que bombea sangre y que nos mantiene con vida. En la Biblia el corazón es el centro de nuestros sentimientos, es donde se toman las decisiones, es lo que hace que tu voluntad vaya de un lado para otro. Así que tu corazón es lo más importante. De hecho, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y te dice, porque de él mana la vida. Es allí donde tu vida toma un rumbo o toma otro. Y Pablo apunta al corazón. Tu corazón es donde tú crees una cosa y es donde la vas a practicar, que luego se va a llevar a la práctica. Así que si tu corazón está esta justicia que Dios ha implantado, si tu corazón ha sido transformado, eso se va a reflejar en que tu boca lo hablará. Si tú en tu corazón has creído en Cristo, lo vas a confesar con tu boca. Hay personas que, yo era de los tímidos en la iglesia cuando empecé a ir. Fui a una iglesia bastantes veces. Las personas, el predicador, el pastor, llamaba a la gente a la salvación y le decía, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y yo, me gustaría, pero yo no quiero salir ahí delante, que todo el mundo me vea. Eso es normal. Impone venir aquí delante, ¿eh? No os creáis que es poca cosa.
Pero aunque no quieras salir aquí delante, esa salvación que se está engendrando de manera interna tiene que salir, tiene que ser confesada, por lo cual yo te invito a que nunca lo dejes pasar. Quiero decir, habla con alguien. Si no quieres hablar con el pastor porque te da miedo, pues habla con Starling. Pero habla con alguien, habla con un amigo, habla con alguien para decirle aquello que sientes en tu corazón. Siento que Dios me está tocando, siento que Dios me está llamando, siento que Dios me llama a un cambio de vida, pero habla con alguien que te pueda guiar, que te pueda ayudar a tomar la decisión. No dejes que se pase, no dejes que sea como esa semilla que cayó en donde no había tierra, raíz donde profundizar y se fue. No dejes que esa semilla se pierda, sino busca la ayuda de otra persona que te pueda ayudar. Es como, no lo voy a decir. Voy a dejarlo aquí. Permíteme aplicar esto, lo que acabamos de decir, de manera sencilla. El Evangelio nos habla de cómo ser salvos. Son esas buenas noticias de que Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora está reinando en gloria y ofrece salvación a todo el que cree en su nombre. Eso es el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo podemos transmitir a una persona? ¿Te acuerdas la pregunta del principio? ¿Cómo le podrías transmitir tú a ese amigo, familiar, a esa persona tan querida? No tardes 20 minutos como yo. Tienes que ser más breve. Ve directo. ¿Cómo puedo ser salvo? A través de Jesucristo. Él murió por ti porque te amó, porque quiere que tú seas salvo, porque tú vales mucho para Él. Y si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Salvador y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ya está. Dios se encargará del resto. A partir de ahí dejemos las cosas a Dios. Ahora, estas son las buenas noticias. Fijaos en los versículos 13 al 15 del mismo capítulo 10. Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es decir, lo que acabamos de compartir tiene que ser predicado al mundo. Y Dios te ha elegido a ti y a mí para que le digamos a este mundo que está falto de esperanza, que en Jesucristo tenemos esperanza y salvación. Tú y yo somos las personas que estamos encargados de transmitirlo. Pero Pablo medita en estos últimos versículos de cómo se puede hacer si no hay personas. Si no hay personas que vayan a esos lugares donde no hay predicadores, donde no hay pastores, donde no hay iglesias, ¿cómo van a ser llevadas estas buenas noticias a esos lugares? Y Dios provee de misioneros, de personas que son capaces de entregar su vida para llevar este mensaje a estos muchos lugares. Y tú y yo somos los misioneros de nuestra casa, de nuestro vecindario, de nuestra ciudad, de nuestro país y de este mundo. Allí donde Dios te lleve, que tú y yo podamos ser testigos de esta gran verdad que es compartir las buenas noticias de Jesucristo. Esa es mi oración para ti y para mí en esta mañana.